es una presentación de la Universidad Tecnológica, UTEC. Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Uruguay se acerca a los 7.500 casos activos de coronavirus, mientras los médicos intensivistas demandan un plan de contingencia para cuidados intensivos. El gobierno anunció nuevas medidas de prevención de COVID-19 en frigoríficos, la industria láctea y también el sector pesquero. Nacional y Wanderers disputan esta noche en el Centenario el partido correspondiente a la final del torneo intermedio. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de lo más destacado a esta hora y lo hacemos actualizando las principales cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Emergencia, porque aquí en nuestro país se registraron 6 nuevos fallecimientos por coronavirus y se detectaron 630 casos nuevos de la enfermedad. Al momento hay 108 personas internadas en CTI y la cantidad de casos activos se acerca a los 7.500. Uruguay sumó ayer 630 nuevos casos en una base de 7.385 análisis procesados, lo que da una positividad de 8,53%. De este total, 385 son de Montevideo, 60 de Rivera, 54 de Canelones, 23 de Salto, 18 de Rocha, 18 de Tacuarembó, 15 en Maldonado y en Cerro Largo, 12 en San José, Paysandú tuvo 7, 11 Artigas, 5 Colonia y 33, 2 Soriano y 1 el departamento de Durazno. El Sistema Nacional de Emergencias reportó 6 fallecidos, 5 pacientes de Montevideo, 1 de San José. Son 275 las personas que fallecieron en el territorio. Según este último informe, actualmente hay 7.467 personas cursando la enfermedad, 108 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos y ya los 19 departamentos tienen casos activos de coronavirus. Por un error informático, el Ministerio de Salud Pública omitió informar de 475 casos positivos de coronavirus. Se trata del resultado de los hisopados que se debieron registrar entre el 29 de diciembre y el 7 de enero y se estarán sumando ahora a las estadísticas. Los laboratorios y las instituciones, como pudieron, trabajaron fuertemente con nosotros en implementar los cambios que les habíamos solicitado para, ya, como les dije, mejorar el rastreo. Ajá. Y durante la primera semana de enero, cuando estaban empezando las primeras implementaciones a tener forma, bueno, esto nosotros estamos controlando y monitoreando permanentemente este sistema y se empezaron a detectar aparentemente algunos casos que no estaban cayendo en el sistema. Trabajamos fuertemente sobre eso, a identificar, y efectivamente uno de los datos nuevos que se le estaba pidiendo, en algunos casos venía con información que no estaba previsto recibir y por más que el dato llegaba, no se ingresaba. Nosotros tenemos que transformar muchos de los datos que llegan porque tenemos más de unos 30 instituciones enviando información, haciendo análisis por distintos canales y medios. Nosotros tenemos que transformarlos todos y redireccionarlos al sistema de gestión de vigilancia epidemiológica, desde donde monitorean a la gente que testeó positivo. Claro. Algunos de estos casos, el sistema, si bien llegaron los resultados, el sistema no pudo procesar la información que venía en alguno de los campos que llegaba y por lo tanto no estaban llegando. Apenas lo detectamos y nos informaron, se trabajó en corregirlo, pero después estuvimos trabajando en revisar todas las novedades para atrás para asegurarnos que ningún dato había quedado por fuera, digamos, de ser, y bueno, ahí fue que identificamos y revisamos para verificar que no quedaran gente que no estuviera identificada. El Comité Departamental de Emergencia de Montevideo se reúne a esta hora para analizar si extiende el horario de funcionamiento de bares y restaurantes. El Ministerio de Salud Pública envió a este comité un detallado informe de la situación sanitaria que se vive en la capital, que está en zona roja por la cantidad de contagios de coronavirus. El informe establece que del total de casos a nivel nacional, 16.727, o sea, el 62,1%, corresponden a Montevideo.
Esto arroja un nivel de incidencia acumulada de 11.209 casos cada 100.000 habitantes, superior a la tasa nacional que es de 761. Del total de casos registrados en la capital, 12.353 se recuperaron, 4.195 estaban activos al día martes, que fue cuando se envió el informe, y 179 habían fallecido a esa fecha. El informe dice que aumentaron notoriamente los casos en la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre. Si bien las causas obedecen a múltiples factores, se entiende que incidió un mayor número de eventos sociales por las fiestas tradicionales. El 53,6% de los casos en Montevideo corresponden a mujeres y el 46,4% a hombres. El grupo etario con mayor número de casos se ubica entre 25 y 34 años. En Montevideo, sobre una base de 11.029 casos, 2.640, un 16%, cursó la enfermedad de forma asintomática. El 17,4% de los casos presentaba comorbilidades, la más frecuente, cardiovascular. Y en estas últimas horas también el departamento de Rocha ingresó al nivel rojo de este índice elaborado por los técnicos de la Universidad de Harvard. El director departamental de salud señaló que el indicador no tiene en cuenta que la población se duplicó en ese departamento por la temporada de verano. Rocha tiene al momento 190 casos activos de coronavirus. Nos identificaron con el color rojo a través de lo que se está manejando, que es el índice de Harvard, del cual nosotros hacíamos una salvedad en el sentido de que estamos duplicando la población. Y ese índice se toma a partir del número, la población estable. Rocha anda en unos 72.000, 74.000 aproximadamente, pero en este momento sabemos que tenemos más de 50.000 personas que ingresaron solamente en el verano en turismo, ¿no? Con lo cual tenemos 120.000 personas en el departamento. Exactamente, entonces nos parece que ese color rojo en realidad no refleja lo que es realmente la situación. Al momento tenemos 175 casos activos, con 229 personas ya recuperadas, solamente una persona en CTI, y en los 11 meses que llevamos de pandemia solamente lamentamos un fallecimiento. ¿Siguen llegando extranjeros a Chuy? Sí, eso es te diría que casi permanente. De todos modos, nosotros en Frontera lo que hacemos es captarlos, se realiza el hisopado y en el caso de ser positivos se controla que realizan la cuarentena. ¿Ciudadanos de Bangladesh? Sí, en esta semana hemos tenido primero 2 que resultaron ser positivos y ahora tenemos 4 nuevos. Los médicos intensivistas demandan un plan de contingencia ante el incremento de pacientes que ingresa a CTI por coronavirus. Afirman que no se trata solamente de tener las camas disponibles, sino de contar con los recursos humanos necesarios para atenderlas. Cuando nosotros planteamos que tenemos 750 camas de CTI, en principio estamos contando con que tenemos personal calificado para asistirlas. En función de eso, yo voy calculando cuán cerca o lejos estoy de saturar mi sistema. Ahora, si dentro de los pacientes empiezo a tener integrantes del equipo asistencial infectados y cursando la enfermedad o simplemente en cuarentena preventiva, tal vez no tenga la capacidad de asegurar ni siquiera las 750 camas que tenía planificadas. Entonces, entre el crecimiento de la enfermedad, la aparición de más pacientes graves y el riesgo de perder recursos porque no tengo equipos médicos y asistenciales en general calificados, me puede hacer saturar el sistema mucho antes de lo que yo esperaba. Briva dijo que si no logramos reducir la circulación comunitaria del virus, disminuyendo la movilidad, es difícil evitar la saturación del sistema de salud. Tenemos que disminuir la movilidad, cuidarnos más e intentar que este crecimiento del virus se empiece a frenar, porque como decías al principio, si el virus se descontrola y aumentan mucho los casos, no hay sistema sanitario que lo resista. No lo pudieron hacer en el primer mundo con muchos más recursos que nosotros, seguramente nosotros no podamos ganar esa batalla si siguen apareciendo enfermos a una velocidad que no podamos controlar. Nos vamos con otras opiniones de expertos en este tema. El virólogo Juan Cristina, quien fuera decano de la Facultad de Ciencias, afirmó que la vacuna no significará el final de las medidas de prevención. El científico pidió
no demonizar ninguna de las vacunas por su país de origen. El país en este momento, en el índice de Harvard, que es el número más importante, como un todo están alrededor de una cifra de 23. Eso es un estudio que se ha hecho no solo para esta enfermedad, vamos a decir, viene a ser como la regla de oro, y bueno, nos estamos acercando al límite de los 25. Cuando uno pasa los 25 tras la zona roja, ahí es donde creo que uno tiene que tomar medidas de salud pública. Con relación a la esperanza que despierta el comienzo de la etapa de vacunación, el virólogo Juan Cristina aseguró que la pandemia no va a desaparecer con la inmunización. La vacuna no es un acto mágico, es decir, que yo me vacuné y acá se nos terminan los problemas. Esto va a seguir un tiempo porque tenemos que desarrollar una inmunidad en la población, más la estrategia de vacunación, que sea, eso va a depender de cuánto virus esté circulando en ese momento, ese número raro que se llama R, el RO, pero que en realidad quiere decir a cuántas personas contagio yo, y también la efectividad de la vacuna que yo vaya a usar. Sobre la polémica por el origen de las vacunas que se podrían utilizar en Uruguay, Juan Cristina aseguró que confía en los científicos que evalúan el tema y en la experiencia que nuestro país tiene en campañas de inmunización. Entiende que lo importante es brindar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Nosotros en ciencia no trabajamos por lo que dicen las redes sociales, creo que ese es un mensaje que hay que dejar claro. Todas las vacunas de las cuales ustedes han informado, la prensa en general, son todas vacunas que ya culminaron la fase 2 y varias de ellas ya la fase 3 y alguna que la está terminando. Son vacunas de distintas tecnologías que dependerá del plan que el Ministerio de Salud Pública establezca cuál es la más apropiada para ese plan. Pero no podemos demonizar las vacunas de acuerdo al país del cual provienen. China analiza levantar las restricciones a 2 frigoríficos uruguayos para retomar las exportaciones de carne a ese país. En este sentido, las autoridades anunciaron esta mañana nuevos protocolos de prevención de COVID-19 en frigoríficos, la industria láctea y también la industria pesquera. El protocolo fue elaborado en conjunto por el Ministerio de Salud Pública, el de Ganadería, de Trabajo y de Relaciones Exteriores, poniendo especial énfasis en medidas de control y prevención en lo que respecta a la cadena de producción y distribución de los alimentos. El nuevo protocolo tiene en cuenta los requisitos previos a concurrir al lugar de trabajo, el transporte y movilidad de los obreros de las industrias, aspectos organizativos del trabajo, desde la entrada y salida del personal, el marcado de horario, el control de los proveedores y uso de lugares comunes. En segundo lugar, se consideraron medidas de higiene, limpieza y desinfección. Se trata de incrementar el valor agregado de nuestros productos mediante las condiciones sanitarias que aseguren, como dijimos al inicio, la inocuidad de los alimentos y a la vez proteger la salud y seguridad de las personas que trabajan en las industrias. Más seguridad, más certeza, seguridad, confiabilidad y transparencia. Esos son los valores que guían este trabajo en conjunto que hemos hecho los 4 ministerios. Desde el Ministerio de Trabajo se destacó la participación de la totalidad de los actores de cada sector en la elaboración del protocolo. Se ha elaborado con la participación activa de los actores sociales, escuchando a las propias cámaras empresariales y a las propias organizaciones sindicales. No fue un protocolo elaborado a puertas cerradas o solamente por expertos ajenos al mundo del trabajo, sino que fue un protocolo elaborado por los que realmente prestan el trabajo todos los días, y ustedes verán, como señaló el ministro de Ganadería Uriarte, las diferentes etapas de organización de trabajo en cuanto a horarios, en cuanto al acceso al frigorífico, en cuanto a qué sucede cuando hay un caso sospechoso o qué sucede cuando hay un caso detectado. En todo eso ha participado los trabajadores y las empresas. Abrimos el capítulo internacional con un hecho que no tiene precedentes. Donald Trump será el único presidente de Estados Unidos sometido 2 veces a juicio político.
La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, votó a favor del juicio político a Trump por 232 votos contra 197. 10 congresistas republicanos votaron a favor de la acusación, a diferencia de diciembre de 2019, cuando ningún miembro del partido del presidente apoyó el primer juicio en su contra. Ahora toca al Senado juzgar por segunda vez a Trump. El líder de la mayoría republicana aseguró en un comunicado que no hay tiempo suficiente para juzgar al mandatario de manera justa y seria. Por su parte, Donald Trump llamó a la unidad y a evitar la violencia, pero no hizo referencia al juicio político. En un discurso grabado en la oficina Oval, Trump además repudió a los manifestantes que asaltaron el Congreso. Trump afirmó que no hay justificación para la violencia y aseguró que quienes participaron en los desmanes en el Capitolio serán llevados a la justicia sin excepción. Tiempo de hacer una breve pausa. Volvemos enseguida con la información deportiva porque hoy tenemos además... Compartimos con ustedes más información. Se detectó en las playas del departamento de Maldonado una mancha que corresponde al fenómeno conocido como marea roja. Es una mancha que está mar adentro y fuimos, un técnico de nuestra dirección, un ingeniero hidráulico ambiental, concurrió a tomar muestras junto con la gente de prefectura. Nosotros identificamos los organismos que hay en la muestra, descartamos que fueran sustancias, porque era un poco el miedo que hubiera una contaminación, descartamos que fuera alguna sustancia, son organismos vivos, son dinoflagelados, son los organismos típicos de marea roja, por lo tanto nos pusimos en contacto tanto con DINAMA como con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que son un poco los responsables de dar los alertas de marea roja, ya que lo que se sabe es que se prohíbe el consumo de mariscos. Nosotros no evaluamos la concentración, que es uno de los factores que hay que tomar en cuenta para prohibir o no el consumo de mariscos. Eso lo va a hacer DINARA y en función de eso va a sacar o no un comunicado en la tarde de hoy posiblemente prohibiendo o no el consumo de mariscos. Una pregunta que se harán muchos es qué peligro hay para los baños de mar, para las personas. Bueno, en realidad estos organismos generalmente no llegan al espacio costero, no llegan tan a la costa, pero en el caso que llegaran, y muchas veces los que sí lo sufren o los padecen son los surfistas que navegan en el medio de la mancha, y básicamente lo que produce es un lagrimeo porque son organismos que liberan amoníaco, pero no tiene un riesgo sanitario importante. Nos vamos a otras informaciones. Las autoridades de gobierno recalcan que las fronteras de nuestro país no se verán flexibilizadas por un decreto emitido el pasado lunes. El decreto que fue promulgado este lunes habilitó a solicitar ingreso, además de extranjeros residentes, a tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques, choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria, diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo o ante organismos internacionales con sede en el país, extranjeros que se beneficien del corredor humanitario o sanitario establecido para el embarque o desembarque de cruceros, buques y aviones con base donde la autoridad sanitaria determine, brasileños que, demostrando su condición de fronterizos, ingresen a la República por la frontera Uruguay-Brasil y permanezcan en la ciudad fronteriza, ingresos transitorios con fines laborales, económicos, empresariales o judiciales gestionados ante la Dirección Nacional de Migración por el Ministerio competente, correspondiente al área de actividad involucrada y fundando las razones de necesidad impostergable, entre otros. A través de su cuenta de Twitter, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, aclaró que con esta medida no se flexibilizó el cierre de fronteras, se adecuó el marco jurídico para que las excepciones al ingreso siempre sean decididas por el presidente y el ministro respectivo. En un fallo inédito, la justicia condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a financiar una intervención quirúrgica en el exterior. El paciente es un joven de 19 años que nació con una cardiopatía congénita.
La justicia falló a favor de Federico, un joven de 19 años que nació con una cardiopatía congénita. Cuando tenía 12 años se le colocaron 2 válvulas que su corazón no tenía, pero ahora su cuerpo creció y necesita una nueva operación. El problema que nos enfrentamos es que la cobertura del fondo es solamente para menores de edad y él es mayor de edad. Por lo tanto, su solicitud fue rechazada en su momento por el fondo, también por el ministerio, y así fue que nos vimos obligados a hacer un juicio para conseguir que se financie esta operación. En Uruguay aún no contamos con el instrumental que permite obtener mayor éxito en este tipo de cirugías, y además nuestros técnicos no tienen el entrenamiento que tienen otros centros por la cantidad de pacientes que reciben. En este caso en particular, el Hospital Austral de Buenos Aires tiene un equipo que está especializado en esto, además es el mismo equipo que operó Federico en la última vez, o sea que conoce su caso perfectamente. ¿Esto marca un precedente ahora para que el fondo cubra operaciones en el exterior? Bueno, en nuestro sistema jurídico los precedentes no son obligatorios, o sea que haya un caso que se haya condenado no significa que el que venga después se vaya a condenar igual. De todas maneras, es un antecedente, digamos, más que un precedente que nos permite ser más optimistas en situaciones especiales como esta, no que con esto, a partir de esto, cualquiera pueda realizarse una cirugía o reclamar una cirugía en el extranjero. Son situaciones y casos especiales donde si uno lo justifica, lo explica y lo logra acreditar, por lo menos podemos decir que tiene la chance de acceder a este tipo de prestación. Hoy jueves el tiempo se presenta templado y ventoso, con cielo algo nublado. La temperatura máxima prevista para hoy es de 24 grados. Mañana viernes estará templado con cielo nublado y algo nublado. Las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 21 grados la mínima y 28 la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará templado con cielo nublado con periodos de claro. En la zona norte estará templado y lluvioso con periodos de claro. En la zona este también estará templado y ventoso con cielo nublado con probables tormentas. En la zona sur estará templado y ventoso con cielo nublado con probables tormentas. Hasta aquí entonces el desarrollo de las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. El reencuentro con la información será en nuestra edición central que comienza a las 22. Los esperamos. Fue una presentación de la Universidad Tecnológica, UTEC. Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado.